aforo. Pero lo importante es saber qué hacemos para adelante, yo creo, ¿no? Bueno, para adelante ¿Cómo debiera hacerse? Hay dos estrategias. Hay una estrategia que tiene que ver con prevenir la muerte y la enfermedad grave. Y esa estrategia se llama vacunación. Partiendo por los más vulnerables, con la vacunación no vamos a tener inmunidad de rebaño ni este año ni probablemente el próximo, por razones que podemos explicar, pero sí van a disminuir las muertes y van a disminuir las enfermedades graves en personas mayores. Estrategia 1. Estrategia 2, estrategia poblacional para cortar la transmisión. Lo único que corta la transmisión es que las personas estén a una distancia que no se transmitan el virus. Y para eso, entonces, todas las medidas que tienen que ver con cuarentena, con ingreso al trabajo de manera escalonada, con evitar los lugares como los bares, los gimnasios, etcétera, para las aglomeraciones, son útiles. Y lo otro, por cierto, que es el otro ámbito en el cual tampoco hemos tenido muy buen rendimiento, es que es importantísimo testear, trazar y aislar, y a lo cual se agrega ahora un control de fronteras efectivo en que cuando llegue alguien se cuarentene de manera vigilada, sobre todo las personas que vienen de Brasil. En Chile, perdón, a propósito de Brasil, en Chile se están investigando las cepas, las variantes que se han detectado en otros países que se contagian más rápido, que son nuevas variantes del COVID. No hay vigilancia genómica propiamente tal. Lo que hay es que se toman muestras a algunos viajeros que llegan y se mandan al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública ha testeado bastante, pero falta muchísimo, porque no es lo mismo testear a los que llegan de viajeros que ver si está en la comunidad. Evidente. Y para ver si está en la comunidad uno tiene que tener un muestreo que sea al azar. ¿Qué es lo que hay que muestrear? Si hay casos de enfermedad respiratoria aguda grave, si hay casos de reinfecciones, si hay casos raros de un clúster de enfermedad de mucha gente grave. Y hay test, y esto también es importante decirlo, ya hay test comerciales en que se puede testear las nuevas variantes. No es necesario hacer los 30.000 genes del genoma. Entonces, esa estrategia todavía no se ha implementado en el país. Sí, yo me quedé con una pregunta, quedo con una duda, Cristóbal, que me gustaría conversarlo acá también, porque la doctora Vega señala que los permisos de vacaciones fueron un factor clave. La pregunta es, ¿qué habrían hecho ustedes si ustedes fueran parte del Ministerio de Salud, con una población absolutamente agotada, con gente que ya en la fatiga pandémica, ¿no es cierto?, que tanto se ha hablado? La expresa en la ira en las calles. ¿Ustedes creen que habría sido razonable, posible, practicable, porque otra cosa es con guitarra, decirle a la gente, no, sabe que usted no va a salir de vacaciones? Hay muchas formas de poder hacer esto de una manera que sea razonable. En términos del permiso de las vacaciones, la clave era el poder planificar de manera adecuada, el que la cantidad de personas que estuvieran yendo a cada uno de los lugares fuera controlada. Y era una manera relativamente sencilla de hacerla, ¿no? Cuando uno iba a sacar el permiso, si es que el gobierno tenía una suerte de conteo de cuántas personas estaban pidiendo un permiso para el mismo sitio, ¿sí? Eso permitía poder controlar los aforos en los lugares de veraneo. Ya, pero vimos lo que pasó en Zapallar cuando las fiscalizadores trataron de fiscalizar a una mujer que estaba sin su mascarilla. Es decir, también aquí hay una respuesta a la población que se resiste, ¿no? Por supuesto. Lo planteo para dejarlo también en contexto. Por supuesto, y eso hay que tomarlo en consideración, pero eso no debería hacer perder de vista de que hay maneras que pueden equilibrar o buscar equilibrar la necesaria molestia que tiene la ciudadanía y fatiga que tiene en relación a la pandemia y que requerimos darle más permisos. O sea, no pasaba por no dar el permiso. Pero los permisos tienen que darse de una manera razonable. Ahora está pasando algo también muy similar con respecto a las actividades al aire libre, ¿sí? Las actividades al aire libre, por ejemplo, que alguien vaya a la plaza o a un parque, es una actividad de muy bajo riesgo y que es muy importante para la salud mental de las personas. Y sea la paradoja que no se da. No obstante, no tenemos permiso de eso y los fines de semana todo el mundo tiene que estar encerrado. ¿Y ustedes no lo han dicho? Sí, claro que lo hemos dicho. Sí, porque también hay una paradoja. Doctora Vega, le quiero hacer la siguiente pregunta antes que se me vaya mi turno. A ver, el gobierno ha dicho, y lo ha reiterado el ministro de París y el anterior, que durante la gestión de este gobierno nadie se murió por una falta de cama.
Pero yo tengo acá un gráfico correspondiente a los días 7, que mide la situación de los días 7 y 17 de junio, que señalan que hubo 59 y 47 muertos por COVID en los servicios de urgencia, es decir, gente que no pudo ser atendida. Primero, lo dejo como constancia, ¿no?, para decir que sí se murió gente por falta de cama. ¿Podría reproducirse una situación así hoy? ¿Qué fechas das tú? 7 y 17 de junio. Y acá está, este es el gráfico de la SOCHIMI, perfecto, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí la definición de falta de cama y quién se muere, porque si tú te fijas, en junio y en julio, todos los días habían anuncios de personas que morían y decían, de estas personas, tantas personas, no se hizo esfuerzo terapéutico. Pero ¿por qué no se hizo esfuerzo terapéutico? Nunca quedó claro. O sea, bajo esa sigla no se hizo esfuerzo terapéutico, no sabemos qué se esconde. Exacto, puede ser, por ejemplo, que si cosa que ocurría sobre cierta edad, no se intuba. Y todo eso es muy discutible, porque una persona, aunque tenga 90 años, si está con una insuficiencia aguda por una enfermedad aguda, podría no intubarse. Entonces, no sabemos realmente, la respuesta. Pero es no sabemos. O sea, a mí me podría repetir. Lo que planteó Y algo bien Mirna tramposo es la que forma no en que se dice. Claro, ¿podría repetirse un escenario así hoy día? Y Mirna, una cosa súper importante hay que tener claro, cuando hay un sistema de salud que está colapsado, la mortalidad de los pacientes se incrementa. No es lo mismo atenderte en una UCI estable, con personal descansado, donde hay especialistas en medicina intensiva, a estar atendido en una sala adaptada, en un servicio de urgencia, donde hay personal que, además de atender a pacientes que habitualmente no atiende, tiene que estar dando atención a muchos pacientes por otras condiciones. Esa condición subóptima de atención genera un impacto en la mortalidad. Entonces, esta frase de nadie se muere por una falta de cama, yo creo que es un uso bien mañoso del lenguaje, ¿no? Con casi Porque 29.000... sin duda que hay un impacto en la mortalidad de los pacientes porque hay un sistema de salud que está completamente colapsado y saturado debido a que no se han reducido los contagios. Con casi 29.000 víctimas en nuestro sistema en un estado crítico, ¿no? No podemos decir que está colapsado, pero está en un estado crítico. Está totalmente colapsado el sistema de salud. O sea, si se dan una vuelta por los... Perdón, el pretender de que el sistema de salud está funcionando aquí lo digan, no de manera... decirlo yo, no soy yo la indicada para decirlo. O sea, ustedes pueden consultar cualquier médico que trabaje en una de las grandes urgencias públicas de este país o en los grandes hospitales regionales de este país, todos dicen que la situación es gravísima, que están recibiendo pacientes gravísimos con insuficiencias respiratorias catastróficas, pacientes que tienen que estar intubados por muchas horas en las UCI. Esa es la situación que se vive hoy día, y la situación que se vivió en julio del año pasado fue aún más dramática que la que hoy día estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy claros con esto. La estrategia que tuvo el gobierno, que fue una estrategia de permitir que la gente se contagiara, porque no querían hacer medidas de reducción de la cadena de contagios, eso tuvo consecuencias directas en un mayor estrés sobre el sistema de salud, y eso tuvo consecuencias sobre muertes que eran evitables, y eso es indudable. Paula. Parece de total gravedad lo que están recordándonos en torno a un sistema de salud colapsado. Esto no es algo que va a pasar, esto no es algo que a lo mejor ocurre en una semana, esto que ustedes están planteando hoy, ahora. Quería preguntar qué le dirían ustedes a las personas que están vacunadas o a familias que ven con cierta alegría o esperanza que se pudo vacunar la mamá, que vacunaron al papá, que ya tiene una primera dosis. Esta semana fallece el actor Tomás Vidiela, y además de, por supuesto, rendir un pequeño homenaje a una carrera tan larga, tan destacada, él tenía, entiendo, una dosis. Yo creo que serviría mucho que ustedes nos aclararan a todos si las personas están inmunes con una dosis, si van a tener certeza de que no van a desarrollar una enfermedad más grave o eventualmente la pueden desarrollar más grave. ¿Qué consejos, qué palabras podrían ustedes decir a esa familia? Bueno, primero tranquilidad. Lo que ocurrió por alguna razón hay dos dosis. Entonces la vacuna, la persona está inmunizada cuando tiene la segunda dosis alrededor de 14 días después, porque los anticuerpos no se generan en un minuto. Por lo tanto, es posible tener, de hecho es posible tener incluso vacunado. Lo que hace la vacuna disminuye el riesgo en alrededor de un 75% de enfermedad grave y casi 100% de muerte, si es que están puestas las dos dosis y han pasado 2 semanas. En el caso de Tomás Vidiela no era así, tenía una sola dosis, por lo tanto no tenía todavía una inmunidad suficiente y por esa razón se enfermó gravemente y murió. Ahora,
lo que le diríamos a las personas, por lo menos yo, es efectivamente la vacuna es una luz al final del túnel y hay que vacunarse y ojalá que logremos vacunar a toda la población del país, porque lo que nos va a permitir la vacuna es al menos, entre otras cosas, que nuestro sistema de salud que está tan colapsado pueda descansar un poco y la gente se muera menos. Pero, por ejemplo, si hay una persona mayor que tuvo una dosis y que ve que a lo mejor hay posibilidad de ir a la iglesia, que es una decisión que se tomó tan rápidamente, ¿no es cierto?, cuando sabemos que es una instancia de contagio muy intensa. ¿Esa persona puede ir? ¿Puede decir, yo tengo una dosis? Por favor, no lo haga. No. Por favor, no lo haga. Evite exponerse a actividades de alto riesgo. Como bien dice Janet, son 2 dosis y esperar 2 semanas luego de la última dosis para tener el efecto global de la vacunación. Y hay que recordar que eso no implica que somos completamente inmunes, ¿sí? Por lo mismo, es muy relevante que hay ciertas medidas que hay que seguir manteniendo, ¿sí? Mientras no hayamos alcanzado una inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que nos falta todavía mucho tiempo, el tener un distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de manos, deben seguir siendo la norma dentro de nuestra interacción social, ¿sí? Eso es muy, muy relevante para evitar que, incluso estando vacunado, yo pueda eventualmente contagiar a otras personas. Tengo otra pregunta de perdón, solo una segunda pregunta, pero sí. Mañana hay clases. Mañana hay clases para algunos niños y niñas que han sido llevados a clases presenciales o tienen o se abre esa opción de una clase presencial. En la situación que ustedes están describiendo, con las urgencias colapsadas, con los contagios al alza, con una situación dramática en términos de pandemia, como a mí me está quedando claro de esta conversación, ¿qué harían mañana? ¿Se puede llevar a los niños al colegio? Niños que no tienen vacuna, niñas que no tienen vacuna, no van a tener. Bueno, la recomendación del Colegio Médico, y tal vez Cristóbal tú lo podrías decir, es súper clara al respecto, ¿no? Sí, nosotros hemos dicho que el momento razonable para reiniciar la vuelta a clases debería ser la fase 3, ¿sí? Que es un momento epidemiológico en el cual los casos están mucho más bajos que ahora. En los lugares en fase 2 nos parece que además de toda la presión que se está poniendo en el sistema de salud, el que los colegios vuelvan a clases va a generar un mayor impacto en el número de contagios. Y hay que tener muy claro, no es que los niños vayan a tener enfermedades graves, ¿sí? Sabemos que el riesgo para los niños en general, hay excepciones, sí, es muy pequeño, ¿sí? Pero el abrir los colegios implica muchas interacciones sociales, implica movilidad de los padres también, ¿sí? Y todo eso genera un incremento en la probabilidad de los contagios. Por lo tanto, y esto lo hemos dicho, a todos los actores, incluso al gobierno, nosotros creemos que debe reconsiderarse la vuelta a clases y planificarla de una manera segura para las comunidades educativas, pero también para toda la sociedad, pensando en la fase 3. Muy cortito, fue un día como hoy. Cristóbal, sí, yo quería preguntar, el ministro Mañalich salió el año pasado en medio de la polémica por el subreporte de fallecidos por COVID. Esta semana se reinauguró la polémica porque el gobierno insiste en solo reconocer a los fallecidos con PCR positivo, que son los que anuncia diariamente el ministro París, y aunque el DEIS informa de un número distinto, con más de 6.000 casos de diferencia, ese número no forma parte de las estadísticas oficiales de Chile. Uno ve todos los informes internacionales, el número que se usa es el número que entrega el ministro París. ¿Qué les parece a ustedes esa insistencia en reducir el impacto de la pandemia, aunque 22.000 o 29.000, en mi opinión, son igual de graves? Gravísimo, gravísimo. Y yo creo que lamentablemente el gobierno insiste una y otra vez en transformar la pandemia en una estrategia de marketing político, ¿no? Y lo que se trata de utilizar cifras para decir, bueno, lo hacemos muy bien, de aquí las cosas no son tan graves, ¿sí? De maquillar la situación realmente de lo que está ocurriendo en el país. Perdón, disculpe, doctor. ¿No hay ninguna posibilidad que ustedes tengan pronto con esta pregunta de Alejandra, porque es una pregunta muy importante? No se trata de contar muertos. Se trata de entender y asumir la gravedad y de poder entender lo que está sufriendo parte de la población. Exactamente, y es reconocer... La población que está sufriendo muchísimo. Exactamente, es un mínimo de dignidad de reconocer lo que la gente está sufriendo, ¿no? Entonces, cuando decían, la gente no se está muriendo tanto, ¿no? O se le baja el perfil a lo que está sucediendo, es algo realmente indignante también para las
miles de familias en Chile que han perdido familiares y seres queridos en un contexto de una pandemia que ha sido brutal para el país. Perdón, Mirna, ¿tú querías preguntar? Sí, yo quiero puntualizar algo? porque lo dijo Janet, doctora Vega. Usted dijo que la trazabilidad, el testeo, trazabilidad y aislamiento sigue siendo la clave mientras no haya inmunidad de rebaño. ¿Se podría decir que fracasó la estrategia? Se lo pregunto porque en un momento la subsecretaria de Salud, Paula Daza, habló de 800 personas para hacer trazabilidad. Hoy día hay 7.000, pero resulta que pareciera ser que hoy día es tarde. ¿Es tarde realmente? Bueno, eso es lo que pasa cuando hay un virus que está circulando ampliamente. Mientras más virus circulando, más difícil es trazar. Y por lo tanto es como un círculo vicioso, porque mientras menos se traza, más virus circula. Entonces, efectivamente, los esfuerzos de trazabilidad son mucho mayores ahora que lo que podrían haber sido cuando recién se estaba iniciando la pandemia. Sin embargo, hay que trazar y hay que aislar, porque efectivamente eso permite bajar la infección por el... O sea, no la daría por fracasada la estrategia. Y es la única forma de salida. Es la única forma de salida. Es que yo creo que nunca ha estado muy gloriosa. Entonces, no sé si realmente ha sido un punto bajo, digamos. Por ejemplo, el otro día escuché a la subsecretaria que decía que tenía más del 70% de los casos venían de trazabilidad. Eso no es así, es alrededor de un poco más del 40% de los casos que se logran trazar. Cuando uno tiene un caso, logra trazar contacto, el 40% de eso se transforman en casos. Lo que ocurre es que agregaron una estrategia que es otra, que es que tú, de este caso en el cual trazas para adelante, vas hacia atrás a ver con quién se infectó. Y cuando sumas todo esto, te da 70%, pero da lo mismo. Porque ya pasó, claro, ya no tiene ninguna utilidad eso. No tiene ninguna utilidad.